Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola. Muy buenos días a todos. Es un verdadero placer para nosotros estar aquí esta mañana en la Fundación Telefónica, en la Thinking Party. Nosotros somos Impro Madrid Teatro y vamos a intentar hacer escenas de teatro improvisado, humorísticas, a lo largo de la jornada, a lo largo de las ponencias. Veo caras conocidas por aquí. ¿Cuántos de vosotros no habéis visto nunca un espectáculo de improvisación teatral? Perfecto. Muchísimas gracias. Va a ser un verdadero placer desvirgaros en esta materia, ¿vale? Al resto no, así que lo siento, habéis perdido esa oportunidad. Y como venimos del café, imagino que estamos todavía un poco dispersos, vamos a llenar este hemiciclo de energía. Así que yo voy a contar hasta 3 y cuando cuente hasta 3 podéis hacer lo que os dé la gana. Gritar, saltar, darle un muerdo al de al lado, quitarle el iPad, o sea, hacer lo que os dé la gana, ¿vale? En 3, 2, 1... ¡Vamos! Perfecto, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Y vamos a hacer una escena sobre esto de reinventarse profesionalmente. Nos vamos a inventar una escena en este momento con lo que nos digáis. Así que necesito que alguien me diga una profesión. Electricista. Electricista, bombero, ¿alguna más? Parado como profesión es una putada. Pero político también puede ser. ¿El qué? Periodista, minero. Hostia. Algo fácil también puede ser, ¿eh? Mamporrero, dice Yago. Hola, Yago, ¿cómo estás? Vale, nos vamos a quedar... ¿El qué? Reinventado como profesión. Reinventado como profesión. No. Venga, vale, agricultor, me gusta. Agricultor, vamos a quedarnos con un agricultor. Y también han dicho por ahí un bombero, ¿vale? Agricultor y bombero. Vamos a hacer una escena en la que tiene que aparecer un agricultor y tiene que aparecer un bombero. La cosa de esta escena es que ellos tendrán que seguir el orden de las letras del abecedario. Para el que no lo sepa, el abecedario es lo que está el rosco ese de pasapalabra, lo que está detrás. ¿Vale? Entonces, ¿me puedes decir por favor cómo te llamas? Inmaculada. ¿Cuál es la letra de tu nombre que más te gusta? La I. Perfecto. Vais a empezar por la I de Inmaculada. Entonces, si él empieza diciendo su frase por la I, Borja le tendrá que contestar con una frase que empiece por la siguiente letra del abecedario. Esto es H-I-J, con la J. Luego con la K, L y así sucesivamente hasta completar toda la vuelta al abecedario. Tiene que aparecer un agricultor y un bombero en algún momento. Empezamos por la I. ¿Y si nos confundimos? Si os confundís, efectivamente tenéis la opción, el deber y el derecho de utilizar la U. ¿De qué manera? Pero con saña, ¿sabes? Con mala leche. Eso es, alguien se ha equivocado. Va, a ver cómo. Me encanta, cojonudo. ¿Vale? ¿Se oye? ¿Se te oye? No se te oye. No lo sé. A ver, habla. Sí. 1, 2, 3. No se te oye. Bueno, y esto empieza cuando contéis conmigo desde el 5, 4, 3, 2, 1. Impro en 5, 4, 3, 2, 1. Impro. ¡Ignacio! Ven para acá, hijo. Joder, estaba jugando a la Play. Kilos de semillas hemos de plantar. Tu padre ya está viejo. Dentro de poco todas estas tierras habrás de cultivarlas tú. Lo siento, papá, pero yo no me veo, cultivando. Me cachis en la... ¡Sembrar semillas! No quiero sembrar, no quiero estar en el campo, no me gusta estar aquí, yo quiero ser bombero. ¡Ñam! ¡Ñam! ¿Has visto qué coles de Bruselas tan buenas? Que nos han salido este año. Oye, papá, imagínate que un incendio viene y quema... ¡Peligra, peligra! ¡Se quema Valencia! ¡Se quema Valencia! ¡Quieto ahí! ¡Yo voy! ¡Rayos y centellas! ¡Hijo mío! ¡Salid de aquí! ¡Salid de aquí! ¡Hay muchísimo fuego! ¿Quién eres tú? Tengo una manguera.
¡Wow! 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 Está apagando todo el fuego con su manguera. Ven aquí, que tienes ahí una llamita. Walter, me llamo Walter, ¿y tú? Xavier Ignacio. Puedes elegir. Ya está apagado, es increíble. ¿Cómo lo has hecho? Zas, zas. Me pongo y lo apago. Ahora me doy cuenta, hijo mío. ¿Sabes qué? Bueno, no, dilo. O sea, si no lo dices, no sé. Cuando te vi apagar el fuego me di cuenta de que a mis 62 años yo también quiero ser bombero. 2 bomberos en la misma familia. Es estupendo, ¿verdad? Feliz soy, padre. ¿Eres feliz tú? Guay del Paraguay me siento. ¡Fin de Impro! Uy, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos, pero luego nos volvemos a ver, si no me equivoco. No sé con quién nos dejamos, le presentaría encantado, pero no lo sé. Así que, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, que son buenísimos, ¿no? Los chicos de Impro Madrid. Me han dejado sorprendida. Geniales, con la G. Bueno, vamos a la segunda parte de esta mañana. Tenemos otras 3 historias todavía. Y después la ponencia de Mario Alonso Puig, que está por aquí, ya le he visto antes. ¿Dónde está Mario? No lo tenemos, pero ha sido testigo de toda la mañana porque me ha dicho que está también asombrado de lo que está aprendiendo y de lo que estáis contando. Vamos con nuestro siguiente invitado. Es alguien a quien yo conozco ya. Coincidimos hace años, ya lo sabía cuando venía y ahora nos hemos vuelto a presentar. Es Rafa Panadero. Rafa, a mí se me ha ocurrido poner un título a tu historia con los 4 datos que he leído de lo que nos has contado, que es el teleco comunicador. Sí, así que adelante, Rafa. Son 4 letras de diferencia, ¿no? Luego, en realidad, podría ser también el largo y tortuoso camino de Gran Vía 28 a Gran Vía 32, ¿no? De Telefónica a la cadena SER. 4 letras y 2 números, tampoco es tanto. Bueno, buenos días. Me gustaría empezar pidiéndoos que hagáis un ejercicio de memoria. Que recordéis en un momento cómo fue vuestro primer día de trabajo. Si por desgracia alguien no ha tenido ese primer trabajo, bueno, que recuerde su primera entrevista de trabajo o su primera vez en la escuela o en la universidad. ¿Lo tenéis? Supongo que habrá historias de todo tipo. Habrá historias buenas, historias malas, habrá historias traumáticas, historias maravillosas. Yo recuerdo muy bien mi primer día de trabajo en la redacción de la radio en la que trabajo ahora. Y recuerdo lo que me dijo el que a partir de ese momento iba a ser mi jefe. Fue algo así como: así que siendo ingeniero de teleco, ¿quieres trabajar de periodista? ¿Eso te lo has hecho mirar por algún médico? La verdad es que ese día nos incorporábamos bastantes personas a una de esas famosas becas del mundo de los medios de comunicación. La mayoría eran jóvenes de 20 y tantos años, estudiantes de periodismo que ni siquiera habían salido de la facultad. Y yo tenía 31 años, era ingeniero de teleco, efectivamente, y lo soy, y había dejado un trabajo para estar ahí. Así que la preguntita podía tener su lógica, pero os aseguro que no es lo que uno quiere escuchar cuando está en medio de un proceso de cambio, como estaba yo, de un proceso de reinvención, que es el que voy a intentar resumiros en los próximos minutos. Para ello traigo algunos objetos que tengo aquí debajo de este mantel. Voy a ir sacando. Este es el primero de ellos. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿A alguien le suena? ¿Hay algún nostálgico? ¿Alguna idea? Bueno, parece un Walkman, parece una grabadora de cassettes, pero en realidad era una parte fundamental del Commodore 64. El Commodore 64, ahora cuesta imaginarlo, pero en mitad de los 80 era lo más en ordenadores personales. A mí me lo trajeron los Reyes en el 83. Estaba muy bien, porque aparte de todos los jueguecitos que nos volvían locos en la época, pues este aparatito permitía hacer algunos programas, algunas pequeñas aplicaciones en un lenguaje muy sencillo, muy básico, que era el BASIC.
Y lo he traído porque yo creo que fue haciendo esos pequeños programitas, esas aplicaciones, cuando a mí me picó un poco el gusanillo de la tecnología, de la informática, en definitiva de las telecomunicaciones. Fue lo que unos años después me llevó a poner en esa hoja que rellenabas a la hora de pedir carrera para entrar en la universidad, poner ingeniería de telecomunicación. Era una carrera con prestigio, decían que tenía buenas salidas, que era fácil encontrar trabajo, y a mí se me daba más o menos bien y encima me gustaba, así que perfecto. Hice la carrera. Lo que pasa es que cuando tomas esa decisión, tienes solo 17 años, tienes también muchas cosas en la cabeza. Yo tenía eso de las telecomunicaciones que me gustaba, pero tenía otras. Simplemente lo que ocurre es que en ese momento tienes que seleccionar solo una. Es importante, creo yo, tener claro que lo que eliges en ese momento puede condicionar tu vida, pero no tiene por qué determinar tu vida. El caso es que hice la carrera. Me fue más o menos bien, hice el proyecto fin de carrera, empecé a buscar trabajo, el proceso habitual que ya algún compañero contaba en las primeras charlas. Y acabé, después de pasar por alguna otra empresa, acabé trabajando aquí en Telefónica. Lo más, posiblemente lo más. Para un ingeniero en España de telecomunicación, trabajar en una compañía como Telefónica, pues era un gran logro. Yo además me gustaba el trabajo, estaba en el departamento de tecnología, disfrutaba con lo que hacía, todo bien. Pasados unos cuantos años, por una inquietud personal, intenté cambiar. Intenté cambiar dentro de la propia compañía. Había un proceso interno, buscaban gente para marketing y yo hice ese proceso. Finalmente, aunque me habían seleccionado, no pude porque mi jefe no me autorizó ese cambio. Él quería mantener a todo el equipo de tecnología junto, tenía planes, y no me autorizó ese cambio. Pero yo ya tenía ahí el veneno un poco de cambiar. El Commodore 64 me había llevado a ese punto, ¿no? A las telecomunicaciones. Pero claro, yo también recordaba que mientras yo estaba ahí en mi habitación haciendo esos programitas en Basic y grabándolos luego en ese cassette, pues fuera sonaba otra cosa que he traído. Sonaba esta radio. Era la radio de mi madre, que creo que era antes de mi abuelo, ¿no? Mi madre era una fanática de la radio, la escuchaba a todas horas. Yo recuerdo desayunar con la radio, volver del colegio y estar la radio en el pasillo, en la cocina, en la habitación, a todas horas la radio me gustaba mucho realmente. A eso se unió un anuncio que yo veía cada año en el periódico, máster en periodismo, diario El País, Universidad Autónoma. Esas dos cosas se juntaron y fue una especie de llamada. Dije, bueno, yo ya tenía el veneno del cambio, ¿por qué no? Voy a intentarlo. No pierdo nada, mando una solicitud, quizás tenga que hacer algunas entrevistas, a ver qué pasa. Mandé la solicitud, hice esas entrevistas y para mi sorpresa me seleccionaron para ese máster. Ahí llega el primer gran momento de decisión. Hasta ese momento era como un juego, no pierdo nada por mandar unos papeles y hacer unas entrevistas. Ahí ya tenía que decidir qué iba a hacer. Dejaba mi trabajo y probaba ese máster de un año. Recuerdo el momento de contarlo en casa. Comida familiar de domingo, mis hermanos partidos de la risa. ¿Estás loco? ¿Te vas a hacer periodista ahora? Mi madre diciendo, yo tiligo. Esto es bonito porque tiligo es lo que yo le decía a ella de pequeño cuando quería decir contigo, ¿no? O sea, que mi madre contigo. Mi padre en su papel intentando poner un poco de sentido común, diciendo, hijo, tú lo que tienes que hacer es centrarte. Ya le explicaba, es lo que estoy intentando, ¿no? Centrarme. Bueno, hice el máster, di el paso para hacer el máster, fue un año maravilloso, una experiencia increíble, es una especie de gran hermano, son 12 meses girando todo alrededor del periodismo, el periodismo del bueno, pero todo lo bueno termina. Terminó ese máster y entonces llegó el segundo gran momento de decisión. Esto ha sido solo un paréntesis, o voy a intentar seguir en esto del periodismo y ver si me puedo ganar la vida con ello. Recuerdo nuevamente frase de mi padre. Bueno, ya que has terminado el máster, supongo que volverás a Telefónica. Dije, bueno, todavía me quedan ganas, ¿no? de probar. Y entonces di el paso, ¿no? Decidí probar, intentar ganarme la vida con el periodismo. Mi padre también dio el paso, ¿no? Empezó a escuchar la SER, que era algo nuevo para él. Mi padre me apoyó como siempre, ¿no? A pesar de tanta pregunta lógica por otro lado. Bueno, salí ahí fuera a ver cómo era la vida real. Y la vida real era ese jefe que el primer día te preguntaba con otras palabras si estabas loco. La vida real era también hacer breves en los boletines. Eso no tenía nada que ver con los grandes reportajes de la BBC que tú habías visto, ni esas grandes historias de periodistas por el mundo. Los breves, para quien no lo sepa, son esas pequeñas frases con otras noticias que se cuentan al final de cada boletín informativo. Además, la vida real era hacer todo eso en horario de madrugada. Yo tenía un turno de fin de semana muy duro. Entraba a las 3 de la madrugada, salía a las 3 de la tarde y efectivamente era uno de esos que interrumpía el programa de Mara Torres
en la cadena SER, el Hablar por Hablar, para entrar allí a contar la última revolución en Ucrania o el atentado correspondiente de Irak. Y la vida real además era hacer todo eso por mucho menos dinero del que yo estaba ganando en mi trabajo anterior. Pero a pesar de todo estaba donde quería. Había llegado ahí porque había querido estar ahí. Así que aguanté, seguí trabajando. Y bueno, poco a poco, de hacer los breves, me pasaron a hacer los boletines. De hacer los boletines pasé a editar un informativo. De allí pasé a la sección de internacional. Hice algunas coberturas fuera. Y terminé donde de momento estoy ahora, que es como jefe de la sección de internacional. Aquí termina de momento, este proceso de reinvención. Todavía a estas alturas me preguntan, ¿crees que estarías mejor en Telefónica? Pues no lo sé. La verdad es que no tengo ni idea de qué hubiera pasado si hubiera seguido en Telefónica. Pero es que no tiene sentido plantearse esa pregunta, porque en ese momento tuve que tomar una decisión y hice lo que mejor creía que iba a resultar, pese a todos los retos y las dificultades que veía. También tuve suerte, ¿eh? Puedes trabajar mucho, puedes ser muy bueno, pero si no está esa pizca de suerte, la historia es muy diferente. Es como en el fútbol, ¿no? Tú puedes jugar muy bien, pero si no metes gol, al final vas a los penaltis, decides tirarlo a lo Panenka, tienes suerte y lo metes, o decides tirarlo a romper, se te va un poco y lo vas al tercer anfiteatro, y la historia es muy diferente en un caso y en otro. Yo tuve suerte, lo tiré a lo Panenka y de momento me ha servido. Me preguntan también si hice lo correcto. Como os he dicho, creo que hice lo correcto porque en cada momento decidí lo que creía que era mejor, lo que más en ese momento más quería hacer, pese a las dificultades que veía por delante, ¿no? Tuve dudas, eso es inevitable, y es que además no es malo. Las dudas hay que tenerlas, ayudan a mejorar. Lo que no hay que hacer es olvidarlas, hay que resolverlas y afrontarlas. Yo lo he ido haciendo poco a poco en todo este proceso. Lo que tengo muy claro es que si no hubiera pegado ese cambio tendría ahora muchas más dudas de las que tengo, ¿no? Y por último me preguntan si mi futuro sigue en esto de la radio. Yo espero que sí, a mí me sigue encantando esto de la radio, me encanta el periodismo, me encantan los medios de comunicación, pero claro, con la crisis que tenemos, nadie creo yo que puede decir ahora mismo en cualquier sector qué va a ser de su vida, y mucho menos en un sector que está sufriendo tanto la crisis como los medios de comunicación. Si no va por ahí, ¿qué haré? Bueno, en su día el Commodore me llevó a las telecomunicaciones, la radio de mi madre me llevó a trabajar en la radio. He traído otra cosa, que es solo una caja. Es una caja que tenemos todos. Hay un montón de cosas, basta con tener el valor de abrirlas y rebuscar ahí, ¿no? Porque creo que tenemos muchas más capacidades y muchas más habilidades de las que la vida o las circunstancias de la vida o las carreras o las decisiones que hemos tomado nos hacen creer. Entonces basta con abrirla y ver qué hay dentro. Así que si decidís reinventaros o si la vida os hace reinventaros, no os quedéis con las dudas, no os conforméis y abrir esa caja que todos tenemos, que seguro que encontráis algo que os va a ayudar, ¿no? Yo en esta, bueno, hay un montón de cosas, aquí al fondo se ve ahí de todo, ¿no? Bueno, pero hay un papel también, que lo que dice es lo que os quería decir yo hoy, que es atreveos. Muchas gracias. Que yo me acuerdo también de ese programa que teníamos, el Basic, que para poner la negrita teníamos que darle F4. ¿Te acuerdas? Negrita, F4, subrayado, F6, negrita, subrayado. 3 teclas a la vez, sí, sí. Bueno, de la historia de Rafa nos estamos quedando, bueno, cada uno se quedará con una frase, con una idea, con una sugerencia o con algo que le inspire. Yo me voy a quedar con eso de la caja. Todos tenemos una caja llena de cosas. Lo único que tenemos que hacer es abrirla para ver qué hay dentro. Vamos a la siguiente historia que nos va a presentar Inmaculada Uzquiano. ¿Dónde está Inmaculada? Que Inmaculada no la conozco. Inmaculada. Ah, sí, con la I. La he titulado así, Mujeres de Taitantos. Bueno, uy, esto, ¿lo oís bien? Yo me oigo muchísimo. Es normal, ¿no? Bueno, lo más importante es que quiero centrarme en quiénes sois vosotros. ¿Cuántos de vosotros estáis desempleados? Bueno, un poco más de trabajo, ¿eh? ¿Cuántos de vosotros queréis trabajar por cuenta ajena? ¿Y cuántos de vosotros queréis hacer algo distinto para ganaros la vida y no sabéis lo que es?
Genial. Tenía razón. ¿Dónde está? Pepe, tenías razón. Bueno, como os ha dicho Mara, soy Inmaculada Uzquiano. Actualmente dedico mi vida y todo mi esfuerzo a ayudar a mujeres mayores de 35 años a reinventarse profesionalmente. Esto lo hago a través de mi proyecto, nuestro proyecto, el de Mara Andreu y mío, que es Diles. Diles es una plataforma, una herramienta de responsabilidad social. ¿Con qué finalidad hacemos esto? Hacemos esto con la finalidad de que las mujeres en su segunda etapa de la vida tengan la posibilidad de ser felices ganándose el sustento, o sea, conseguir un medio de vida haciendo aquello que naturalmente son tus habilidades. Bueno, esto es para mí muy bonito. No creáis que esto ha sido normal y tradicional en mi vida. He pasado 25 años de mi vida dedicada al mundo de las finanzas y la administración. He ejercido cargos de responsabilidad en empresas nacionales y en empresas multinacionales. No era una mala vida. Tenía un equipo que me ha ayudado mucho cuando he tenido dificultades. Desde aquí doy gracias especialmente a Lourdes. Y bueno, tenía una jornada maratoniana, trabajaba mucho, tenía mucha responsabilidad, tenía seguridad, tenía un sueldo. Bueno, todas las cosas que suponen el trabajo por cuenta ajena. Una de mis características durante toda mi vida, y esa es personal, es que soy curiosa. Y me he pasado la vida estudiando, entera. No por imposición de nadie, sino por deseo mío, ¿no? Es que yo creo que canso a cualquiera. Bueno, en esta vida había un trocito de mi corazón que, bueno, estaba ahí, había una divergencia, porque principalmente no podía hacer algo que yo quería hacer, que es ser yo misma en mi trabajo. Lo podía hacer con el equipo más cercano, podía sacar lo mejor de las personas en mi equipo de trabajo, pero no lo podía hacer en otras facetas de mi vida. Entonces, pues los últimos 10 años de la vida trabajando por cuenta ajena los pasé trabajando en una entidad de derecho público en la cual se precipitaron una serie de acontecimientos que llevaron a una gran divergencia de criterio entre lo que yo consideraba que era recto y ético y los objetivos de la empresa. Ello degeneró pues en un proceso de persecución, vamos a decir, de descrédito profesional y personal. Hasta aquí la vía para mí era un barco que empujaba el viento. En este punto, bueno, pues me tuve que plantear que hasta aquí hemos llegado. Hice un proceso de demanda a la empresa que con mucho trabajo, mucho tesón, mucha frialdad, mucho conocimiento y con ayuda de muchas personas, duró 2 años, porque la empresa era como la gata loca, yo iba ganando por goleada en todas las instancias y ellos dale que te pego, hasta que llegamos al Supremo. El Supremo dictaminó una sentencia favorable a mí. Ellos querían obviamente deshacerse de mí, pero no como debe ser, sino a través de un descrédito. Vale. El Supremo dio una sentencia muy favorable a mi integridad como trabajadora y como empleada. Y en ese mismo momento, pues la vida es como es. Fue un triunfo que quedó como la miel en los labios, porque en ese mismo momento me detectaron una enfermedad grave, la cual el proceso de remisión requería un tratamiento muy duro de 18 meses y en el proceso de curación estoy inmersa. Bueno, aquí cambió todo. Mi enfoque, evidentemente. Lo primero fue mi salud, después de mi salud, mi persona y mi vida y la vida de mi marido. Tuve la oportunidad de encontrarme en todo este proceso con un gran hombre, amigo, persona, profesional, Emilio, gracias, que me ayudó a tener una salida negociada económicamente ventajosa para mí. Cerré este periodo de mi vida y me dediqué a curarme. Pasaron los 18 meses y a los 18 meses nos encontramos como mayo de 2010 y ala, me subo al bote y espero que me lleve el viento. Mi viento, aquello no se movía. Me puse a hacer lo que yo creí que sabía hacer, ¿no? Y lo que yo creí que era fácil, lo que yo creí que era cómodo, lo que yo creí que era seguro, que es buscar trabajo por cuenta ajena.
Ole, no has dicho nada. Las entrevistas de trabajo que hice son como para escribir un libro. Me prometí que no volvería a hacer una entrevista de trabajo a no ser que yo supiera perfectamente el perfil y el currículum de quien me entrevistaba. Esa fue una de las consecuencias. La siguiente fue que me surgió una oportunidad para trabajar en un puesto de una categoría, pues como 4 escalafones por debajo de lo que ya había estado haciendo en un departamento de operaciones y bueno, con un salario también inferior, cubriendo una interinidad por maternidad. Dije, vale, venga, vamos a probar qué tal aceptamos esto físicamente. Me quería probar mi salud, a ver si podía con estas jornadas que hacemos aquí por cuenta ajena. Pues fue una experiencia que poco a poco me fue llevando hacia donde estoy. Realmente, físicamente pude con ello, bastante mejor que mentalmente. Porque me di cuenta de que no hay nada peor que un trabajo anodino, sin importancia, que nadie valora y en el que estás echando horas y horas. Y además en el que no puedes aplicar tu experiencia porque los de alrededor pues tienen los cargos que la desarrollan y les da igual tu consejo o tu conocimiento. En este momento tomé otra decisión, que preferiría morir de hambre que de aburrimiento. Entonces, bueno, pues ahí ya mi barco había encallado. Yo decía, ¿y ahora qué hago con mi vida? Dios mío, o sea, tantos años, tengo casi 50 años, toda la vida estudiando, trabajando. Fue peor que la enfermedad, realmente, enfrentarme a la situación de no soy capaz de ganarme la vida con casi 50 años, con todo lo que he aprendido, con todo lo que he tirado. Bueno, pues gracias a personas de mi entorno, entre las cuales está aquí Bea, ¿no?, pues fuimos tirando y descubriendo que el mundo está lleno de oportunidades, que las oportunidades hay que buscarlas, que hay que moverse, que estando en el sillón no va a venir nadie a buscarnos para salir del hoyo. Empecé a moverme y bueno, pues ve a mi amiga. En una de las ocasiones que estábamos, mi marido decía, pero tú te has vuelto loca, ¿qué agenda tienes? En mi vida he tenido una actividad tan frenética. Es que en Madrid no os podéis imaginar la de cosas que se pueden hacer. Entre el grupo de la carrera, entre el grupo de un máster, yo no he sido muy sociable, pero como estudiar me lo he estudiado todo, he tenido 1000 grupos con los que volver a relacionarme. Y Internet es una herramienta, bueno, está todo el mundo deseoso de que vengas. Entonces, bueno, pues me llevó Bea a un evento de un pequeño proyecto. Y en este pequeño proyecto me dio un vuelco el corazón. Ahí empecé a sentir que algo podía encajar en mi vida, pues podía aplicar mi conocimiento a algo que mi corazón lo llamaba, ¿no? Y bueno, pues es el proyecto Diles. Lo seguí porque, bueno, pues soy bastante racional, aunque también emocional. Estuve haciendo un seguimiento del proyecto, me gustó. La socia realmente promotora, que hoy no está aquí porque no ha podido venir, pues necesitaba su media naranja. Ella es una bomba de creatividad, es una bomba de todo y bueno, pues estoy aquí gracias a mis colegas de Lidera que andan por ahí, ¿no?, que me dijeron que me apuntara a este evento. Actualmente nos encontramos en un proceso de monetizar el proyecto. Todos aquellos que acometáis una aventura de este estilo, tenéis que buscar la forma de monetizarlo. Necesitamos una inversión para poder ayudar, para poder tener las herramientas en mano para ayudar a todas estas mujeres que están pasándolas realmente mal. Porque la mujer tiene... Bueno, el hombre también, pero es que el perfil de la mujer es específico, es mucho más dedicado y concentrado a las cosas que hace. Entonces, bueno, pues os comunico lo que veis aquí. Hay que buscar oportunidades en el entorno. Hay que adaptarse al mundo. El mundo ha cambiado, el entorno ha cambiado. Y el trabajo por cuenta ajena, tal y como lo hemos conocido, es que ha desaparecido. Tenemos una supercualificación, todos los españoles en general. Eso de que hay una generación ahora nueva, una porra, perdonadme. O sea, tenemos una generación de 50 y 40 años con una experiencia, un valor y una formación brutal. Y hay que aprovecharlo. El talento no se puede perder. Hay que tener una actitud positiva. Yo creo que a mí me ha llevado a vencer los retos de mi vida, la enfermedad, el saber siempre mirar lo positivo.
lo bueno de las cosas. Olvidaros de lo malo y separaros de aquellos que os den el punto de vista negativo. Hay que ir a lo positivo, luchar, de verdad que sales. Paciencia, constancia, trabajo y monetiza tu trabajo. A ver, el entorno está lleno de oportunidades, nuestro entorno, y tú eres realmente el artífice de tu reinvención. Y os deseo que lo hagáis estupendamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Inma, genial. Vamos con... Claro, que cada uno es un historión más. Yo digo, el que viene es un historión, pero el de antes también y el que vendrá después también. Ahora os quiero presentar a Marta Barrio. Marta, ¿dónde está? Que tampoco la conozco físicamente. Marta, hemos tenido 1000 títulos para tu historia, ¿eh? Nada empieza, nada acaba, todo empieza. El historión lo vamos a llamar también. Al final me voy a quedar con la versión que me dio Pepe. Es el título que puso él a tu historia, que dice que no hay montaña tan alta que pueda con la voluntad. Adelante, Marta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir aquí a escuchar estas historias. Quiero darle las gracias a Pepe, a todo el equipo, a Juana, a Gonzalo, que nos han estado ayudando muchísimo, a Carmen, a Mamen. Y esperemos que os haga quedar bien. Entonces, bueno, yo voy a contaros, yo tengo una cierta tendencia a reinventarme. A lo largo de mi vida lo he hecho unas cuantas veces, pero no tengo vale, gracias. Lo he hecho unas cuantas veces, pero os voy a contar una que para mí ha sido como la más crítica. Hubo un momento donde hubo un antes y un después que me hizo sacar todo lo que tenía adentro, o gran parte de lo que tenía adentro, energías, ánimo, fuerza y muchísimas más cosas que todavía no sabía que tenía. En el año 98 me pasaron 2 cosas muy importantes en mi vida. Decidí ir a hacer una montaña, al Himalaya, y me fui a una expedición con un grupo de amigos y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Me hizo darme cuenta cuando estuve allí, primero que me dio tiempo a pensar, que es una cosa que yo creo que nos da tiempo poco, ¿no? Cuando estamos ahí inmersos en nuestra vida cotidiana, el hecho de poder reflexionar, de charlar con los demás y leer tranquilamente y como aprovechar el tiempo de otra forma es complicado, ¿no? Y allí pude hacerlo. Y yo tenía en mente ya hacía tiempo la posibilidad de tener un hijo y fue mi momento porque tuve tanto tiempo para pensar que decidí que ya está, que cuando volviera pues me iba a poner a ello. Entonces yo volví en mayo y en septiembre me puse y en octubre ya estaba embarazada. En el año 99 nació mi hijo, que fue lo más importante de mi vida, lógicamente, como todos los que seáis padres lo sabréis. Y por un lado, pues la verdad es que es como un volcán de emociones, el amor, la ilusión, la emoción, no sé, lo que harías por él, que harías todo, y una responsabilidad máxima. Yo en ese momento, hasta entonces, había sido diseñadora gráfica, trabajaba con una serie de empresas, trabajaba como freelance, y todos los que trabajéis como autónomos, pues sabéis lo precaria que es la vida del autónomo. Y entonces yo hasta en ese momento no me había planteado nada, pero realmente en ese momento, pensando en mi hijo, sí que dije, bueno, o sea, yo necesito tener algo más por si acaso se me caen 2 clientes y que no me quede con una mano delante y otra detrás, ¿no? Y entonces tenía una amiga que iba a montar un restaurante y me dijo, ¿por qué no te metes conmigo? Estuvimos viendo ya una cocinera fantástica de cocina árabe y estuvimos viendo locales. Al final vimos uno en el parque empresarial de Las Rozas, donde vivíamos nosotras. Nos pareció un sitio estupendo en cuanto a ubicación, posibilidad de clientes y demás. Pero lo que vimos fue una nave. O sea, la nave era hormigón y cables y tubos. Entonces, bueno, quedamos de acuerdo en que yo iba a llevar la parte del diseño del proyecto, lo iba a decorar, lo iba a diseñar un poco, iba a llevar la comercialización y ella se iba a ocupar de lo que era la intendencia, la cocina, por supuesto, la mercadería y demás. Y esto fue lo que conseguimos hacer con esa nave.
Y bueno, pues era un sitio bastante agradable, teníamos una clientela fija de más o menos damos 80 comidas, o sea que no nos iba mal, con muchas dificultades económicas como cualquier proyecto nuevo, pero bueno, íbamos ahí aguantando el tipo. Yo me lo pasaba muy bien porque yo tiendo a pasármelo bien en casi todo lo que hago. Y a mí lo de poner las cosas bonitas y la comida y tratar con la gente pues me encanta. Y entonces hubo un momento que, bueno, me surgió, cuando estaba yo con el proceso del restaurante, me llamó un amigo que iba a montar una clínica nueva de reproducción asistida y me propuso que entrara a colaborar con él. Como yo estaba con mi proyecto, pues le dije que no podía. Digo, bueno, yo te echo una mano en lo que quieras, le buscamos un nombre, yo le hice el logo, le elegí el color corporativo, en fin, le ayudé en lo que pude, pero seguí con mi proyecto. Hasta que en agosto cerramos una semana para descansar y mi socia me dijo que se tenía que ir a Emiratos porque su madre estaba enferma, que si yo me podía quedar con su hija esa semana, y le dije que sí, por supuesto. La niña estaba mucho con nosotros, tenía 6 años, mi hijo 8 y ningún problema. Me quedé con los niños y descansando, que falta nos hacía. Pero pasó la semana que tenía que venir, pasó la siguiente semana, pasaron 3 semanas, no conseguíamos localizarla, no sabíamos nada de ella, yo estaba con los niños súper agobiada, tenía que abrir el restaurante, no tenía cocinera. Y al final, pues bueno, conseguí hablar con ella, me dijo que había problemas, que su madre seguía enferma, que no podía volver en ese momento. Decidí abrir el restaurante porque no podíamos seguir con el restaurante cerrado. Hice de todo, o sea, trabajé pues 20 horas al día, hice de cocinera, me inventé platos árabes fantásticos, hacía de mamá por la noche, hacía las cosas de casa pero no tenía más tiempo, compraba, bueno, camarera, lo que os podéis imaginar. Pero claro, la cosa se iba alargando, llegó un momento que aquello no tenía salida, ¿no? Y tanto trabajar tantas horas y la angustia que tenía, sobre todo porque yo estaba con los niños, estaba súper agobiada por los niños porque no sabía si tampoco no les podía atender convenientemente. Entonces al final pues llegó un día que me desmayé, me desplomé en la cocina, me llevaron al clínico y fue una doctora del clínico la que me abrió los ojos, la verdad, porque me dijo, mira, yo no sé lo que estás haciendo, pero estés haciendo lo que estés haciendo, déjalo ya porque si no va a acabar contigo. Y en ese momento decidí que hasta aquí hemos llegado, que cerraba el restaurante porque era más importante mi vida y la de mi hijo y solucionar el tema de la nena que seguir con el proyecto. Entonces, pues la niña, yo consulté con un abogado, me dijeron que claro, yo no tenía ningún tipo de documentación, que no era la tutora legal, no era nada. Y entonces me dijo, tienes que buscar una salida. Solamente había 2 salidas, una mandarla a los servicios sociales y otra, pues intentar localizar a alguien relacionado con la familia y que vinieran a recogerla. Al final lo conseguí, hablé con un señor de una mezquita de aquí de Madrid y tal, que era amigo de la familia, y él se hizo cargo de la niña. Al final la niña afortunadamente volvió a su casa y yo me quedé pues sin trabajo, porque había ido dejando paulatinamente el tema del diseño, y con un niño de 8 años, con muchísimas deudas, porque cuando se fue empezaron a salir cosas de compras que había hecho que yo no sabía, porque no llevaba esos temas, y entonces, bueno, pues con una mano delante y otra detrás, y con una hipoteca bastante grande. Entonces, en ese momento, la verdad es que pensé muchas tonterías que a los que estáis aquí a lo mejor no, pero gente que a lo mejor está en una situación muy, muy difícil, pues se te pasan muchas ideas raras por la cabeza. Pero afortunadamente tuve el apoyo, yo creo que es fundamental, el apoyo de la gente que te quiere. O sea, sin la gente que nos quiere no podríamos hacer nada. Entonces mi familia, mis amigos, Andrés, que fue una persona muy especial para mí también, que me ha apoyado muchísimo y me sigue apoyando, pues la verdad es que me inspiraron y me dieron fuerza para decir, bueno, o sea, basta ya de lamentarte, o sea, si es que no vas a arreglar nada, ni lamentándote, ni con la venganza, que era lo que me salía. Y entonces al final, bueno, pues hablé con este amigo que me había propuesto lo de la clínica y le dije, mira, esto es lo que me ha pasado. Yo no sé si en este momento puedo entrar en el proyecto. Y me dijo, sí, pues cuando quieras. Entonces, bueno, a los 2 meses de cerrar el restaurante estaba trabajando, afortunadamente. Estaba trabajando aquí en este centro, en IMF, que es un centro de reproducción asistida, y es un sitio como con mucha magia, porque nosotros ayudamos a las familias que no pueden tener bebés
pues a tenerlo, ¿no? A la gente que quiere formar una familia, las parejas, las madres solteras, las parejas lesbianas que quieren tener un hijo, pues si no pueden, les ayudamos. Entonces la verdad es que yo después, con todo lo que había pasado, sí que he aprendido que lo más importante de todo son las personas. Más importante que las carreras, que cualquier cosa. Lo más importante son las personas. Entonces, aquí la verdad es que me he volcado bastante en intentar buscarle la parte como más amable, más humana de todo este proceso, que es un proceso duro, que a la gente le cuesta mucho. Y entonces empezamos a hacer cosas un poco diferentes respecto a lo que hacen otras clínicas, como por ejemplo, pues hacer talleres con niños para explicarle qué es esto de la reproducción asistida, porque bueno, pues hay un 20% de parejas que tienen que acudir a estas técnicas y cada vez hay más niños. Entonces pensamos que bueno, pues que ellos que son los protas de nuestro trabajo realmente, pues deberían de saber de qué va eso. Entonces aparte es súper divertido coger a niños de 3 años y explicarles qué es la reproducción asistida. Los metemos en el laboratorio, les hacemos ovocitos y espermatozoides con plasti, los juntamos para hacer embriones, con lo cual se convierten en mini biólogos, como veis. Y en este trabajo nos llevó un poco a decidir que queríamos hacer un paso más. Y el paso más es que hemos hecho una asociación que es para ayudar a todas las personas que están inmersas en este proceso, especialmente las madres, ayudarlas a que todas esas preguntas, inseguridades y miedos que tenemos todas cuando vamos a tener un hijo, que en el caso de reproducción es todavía mayor, madres solteras, parejas lesbianas o gente que le cuesta mucho, pues que pueda tener un sitio donde reflexionar y donde encuentren apoyos. Tenemos psicólogas infantiles. Y solo deciros una cosa, yo creo que todos somos especiales, todos tenemos algo especial dentro de nosotros, solo hay que buscarlo, echarse para adelante, que nuestra familia, nuestros puntos de apoyo, nuestros amigos sean nuestra inspiración y nuestro trampolín para ir adelante, porque si quieres, puedes. Muchísimas gracias, Marta. La verdad que habéis estado todos geniales. Si quieres, puedes. Esa puede ser una de las frases que vamos a recordar probablemente de lo que nos has contado. Ahora llega una de las ponencias magistrales del día. Teníamos 2. Decíamos que por la tarde estará con nosotros Luis Rojas Marcos y por la mañana está con nosotros Mario Alonso Puig. He pactado con él que la presentación sea muy breve, 2-3 líneas, porque hablar de alguien como Mario o como Luis nos puede llevar pues una mañana entera de presentación. Tienen trayectorias asombrosas. Sí que querría destacar de ti, Mario, un par de cosas. Esto es casi personal. Mira, para mí hay dos profesiones que son los pilares de una sociedad y que no están viviendo sus mejores momentos: los profesores y los médicos. Entonces tú eres cirujano, sé que vienes aquí como conferenciante, eres uno de los ponentes más reclamados en foros nacionales e internacionales, eres experto en liderazgo, tienes 3 libros, que va el último creo que por su 6ª o 7ª edición. Y es verdad que tu trayectoria como ponente y conferenciante la vas a mostrar aquí, enseguida nos vamos a dar cuenta, pero a mí me gustaría mucho destacar de ti que eres cirujano, que has estado y estás, no sé, 30 años dedicado a cuidar del cuerpo, que cuidar del cuerpo es también cuidar del alma y que probablemente tú seas una de las personas que conoces por dentro el cuerpo humano y ves que ahí hay mucho potencial extrafísico. Mario Alonso Puig, adelante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenos días. La verdad es que si hay algo que he aprendido a lo largo de mis 26 años como cirujano y algunos más estudiando los procesos mentales y el impacto en la salud, es hasta qué punto la humildad es la más importante de todas las facultades. La humildad no es una virtud glamurosa, porque si alguien te pregunta, oye, dime una cualidad mía, o una virtud mía, y dices la humildad, probablemente te diga, oye, ¿no tienes otra? Porque no acaba de ser la más glamurosa de todas, ¿verdad? Humildad viene del latín humus, lo que fertiliza la tierra. ¿Y por qué digo que
Este es el aprendizaje más importante, porque el ser humano, habéis hablado de la importancia de las personas y yo lo suscribo plenamente, el ser humano no es un enigma, el ser humano es un misterio. Los enigmas los resolverá la ciencia antes o después, cuestión de tiempo. Los misterios superan nuestro intelecto. Y Albert Einstein hablaba con mucha claridad de los misterios y decía cómo nos tenemos que poner frente a los misterios. Y él decía que frente a los misterios solo cabe una actitud, la actitud de asombro y de humildad, porque los misterios no se resuelven, los misterios se desvelan. Y es cierto que a lo largo de mi carrera, los 6 años de carrera, es cierto que no se dio prácticamente nada de peso al factor humano, por sorprendente que parezca, en una carrera como la medicina, y sí un enorme impacto a la biología. Por eso hoy me hace especial ilusión y por eso me siento especialmente agradecido a la Fundación Telefónica y a todas las personas que me habéis invitado y por supuesto a los que estéis aquí, a hablar de esta conexión. Y yo os voy a decir una cosa, estoy impresionado, he tenido la fortuna de escuchar algunas de las conferencias, el resto es porque tenía algún tipo de entrevista. Estoy impresionado de lo que he escuchado, porque hemos escuchado a personas que han cambiado los esques por los aiques. Y en una sociedad como la actual es muy fácil encontrar esques, muy fácil. Es muy fácil encontrar excusas, es muy fácil encontrar justificaciones para deprimirse y echarse a llorar, sobre todo cuando han pasado ciertas cosas que no las has merecido, que son profundamente injustas. Pero la vida nos viene a demostrar lo siguiente: si te abrazas, si te anclas en las excusas, olvídate de los resultados. Hemos visto ejemplos maravillosos, de personas que, como tú explicabas también, Sergio, se han transformado, se han reinventado porque han tomado una actitud fundamental en su vida. Voy a dejar de ser, desde este mismo momento, una víctima de las circunstancias. Y voy a crear, en la medida de mis posibilidades, mis propias circunstancias. Y han utilizado no la fantasía, porque la fantasía nos ayuda a escapar de la realidad. Han utilizado su imaginación. ¿Para qué? Para crear una nueva realidad. Pero vamos a hacer un viaje juntos sobre el concepto de reinventarse, que no implica para nada convertirte en alguien distinto a quien eres, porque ya en tu interior eres perfecto, eres completo, no eres una maquinaria defectuosa que alguien tenga que arreglar. Reinventarse es sacar a flote tu verdadero ser, tu verdadera realidad. Y yo recuerdo cuando entré en la facultad, el segundo año de medicina, que tenía anatomía del sistema osteoarticular, yo recuerdo, por ejemplo, muy bien cuando me explicaban lo de la pelvis. ¿Sabéis cuántos huesos tiene la pelvis? ¿Alguien que se lo sepa? Es fácil, son 3. Uno es el... Uno, decidme uno. No, esos no son de la pelvis. Pero cercanos. El coxis es donde la espalda pierde su nombre, ¿no? Bien. Uno es el ilion, las palas del ilion. El segundo es el isquion. Y el tercero es el... Me miráis, sin embargo lo sabéis, el pubis. ¿A qué sabéis el que existe un hueso que se llama el pubis? ¿Lo sabéis? ¿Eh? Es un hueso. Ya. Es un hueso donde poéticamente se coloca el monte de Venus. Bien, pues esos son conocimientos que a nosotros nos los dan y bueno, los vamos adquiriendo, vienen de fuera. Lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros vamos a seguir viendo a lo largo del día de hoy es diferente. No pertenece a algo que coges de fuera, es algo que sí te puede inspirar de fuera, pero es algo que tú descubres desde dentro. Y todos los ejemplos que hemos oído son ejemplos de personas que descubrieron que tenían un potencial, que se dieron cuenta de que eran capaces para más cosas de las que pensaban que servían. Y por eso, al final, ¿dónde está el quid de la cuestión? En la verdadera dimensión del potencial humano. Qué bonito esta mañana cuando hablaban del espejo externo y el espejo interno. La verdadera dimensión del ser humano es que cuando tú te miras fuera, o te miras en el espejo que está afuera, pues puede gustarte más o menos tu aspecto. Pero el potencial del ser humano nunca se ve en el espejo externo, ni siquiera en las manifestaciones externas. Aprecio mucho a Sir Ken Robinson, que ha trabajado mucho en creatividad y que tuvo la increíble fortuna de entrevistar
a un grupo musical llamado los Beatles, a que nos suenan más que los huesos de la pelvis. Bien. John Lennon y Paul McCartney, los más creativos entre los Beatles, fueron compañeros de escuela. Desde pequeñitos les gustaba la música. Y Sir Ken les preguntó, ¿tuvisteis clase de música en el colegio? Y dijeron, sí. ¿Qué pensó la profesora? Vosotros que no teníamos ningún talento y ningún futuro. Decía Gandhi que cuando apuntemos a una persona de forma acusadora nos demos cuenta de que 3 dedos nos apuntan a nosotros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que todos estamos muy ciegos ante nuestro potencial interior, el que se ve con el espejo interno. Y yo lo que os traigo es una propuesta para vuestra reflexión y para vuestra consideración. De tal manera que no importa qué tan guapos o menos guapos, con más o menor juventud añadida, acumulada os veáis, sepáis que en vuestro interior hay una grandeza que urge despertar. Porque como dice un gran amigo mío, Paris de Letraz, life is too short, la vida es breve. Entonces, si podemos vivir la vida experimentando ese potencial, haciendo realidad nuestros sueños, viviendo muchos más felices, ¿por qué no lo vamos a hacer? Posiblemente esta sea una situación en la que todos nos hemos visto. Yo me he visto en varias ocasiones así. Es decir, no te gusta lo que tienes, pero por lo menos te da una sensación de estabilidad, una sensación de firmeza. Es tierra predecible, no hay sorpresas. Muchos de nosotros nos conformamos con vivir ahí. Entonces ya no podemos llamar a eso vivir. Yo le llamaría sobrevivir. Yo a eso le llamaría conformarme pensando que la mediocridad está en mi interior. Y esto es un error enorme de apreciación. En ninguno de vosotros, en ninguno de vosotras está la mediocridad en su interior, sino que está la grandeza. Pero como decía Henry Ford, tanto si usted cree que puede como si cree que no está usted en lo cierto. Si crees que en tu interior anida la mediocridad, vivirás de una forma mediocre en tus términos, no que los demás te lo digan, sino dirás, mi vida es que no tiene mucho sentido, no hay mucha ilusión. Pero si tú sabes que en tu vida está la grandeza, harás algo por despertarla. ¿Con cuánta frecuencia nos encontramos con esto? Bueno, yo si tuviera los recursos, yo si tuviera un máster por Harvard, yo si tuviera un máster por el Instituto de Empresas, tuviera un máster por el IES, mi vida sería diferente. Yo si tuviera tanto dinero me atrevería, yo si me... Aquí hemos visto ejemplos de personas que no han esperado. Se han puesto en marcha. Luego, ojo con esa búsqueda de recursos, porque puede ser la excusa ideal para no ponerse en marcha. A ver, yo ya tengo bastante juventud acumulada, pero a lo mejor alguno también... ¿Alguien recuerda? Veo alguna que me dice, efectivamente, la tiene. Bien, ¿recordáis algunas de vosotros una serie llamada MacGyver? MacGyver, ¿cuándo sacaba todo su talento? ¿Cuando tenía de todo? No, cuando tenía poquito y el tiempo era escaso. ¿Tiene alguna realidad MacGyver? Ya lo creo que la tiene. Es decir, reinventarse no quiere decir que ese gusano esté mal como es y alguien se acerque y le diga, gusano, tus colores no son bonitos. Hoy el amarillo y el negro no pegan. Tendrías que tener algunas patitas más. Ser un poco menos blandito, conviértete en otro gusano. No. Reinventarse es esto. Reinventarse es aflorar tu potencial. Descubrir en ti dimensiones que ni se te pasan por la cabeza que las tengas y que son reales. Y todas las personas que hemos visto hoy son un ejemplo de ello. Ellos hablan con mucha más fuerza que cualquiera de mis palabras. Porque no hay nada que mueva tanto como el ejemplo. Esta persona es poco conocida y sin embargo es un grandísimo pensador, fue un gran pensador, se llamaba Emerson, es un pensador norteamericano, dijo lo siguiente, no conozco a nadie, no conozco a nada que haya vencido a tantas personas a lo largo de la historia como al miedo. El miedo puede enorgullecerse, entre comillas,
de haber derrotado un montón de sueños, un montón de ilusiones y haber evitado que muchas personas hayan vivido su grandeza. Pero atención, a ver, yo tengo una operación para destruir los centros del miedo en el cerebro. Hablo en serio, no es metafórico. ¿Quién quiere que se la haga? Bueno, es que algunos así un nanosegundo. A mí, el primero. Yo levanté el primero. Eso es un error. ¿Sabéis lo que viviríamos si se destruyeran los centros del miedo? Probablemente no más de algunos días. Veríamos una persona con una navaja, con un tatuaje en la cara llena de calaveras, mirándonos así, diríamos, bueno, va de fiesta. Ojo con eso. Bien. Lo que hay que tener mucho cuidado no es con el miedo, sino con el pánico. El pánico está muy mediado fundamentalmente por estructuras mentales. Estructuras mentales, perdonad, es que esto se me está desplazando y da una sensación más rara. Bien, estructuras mentales que están constantemente, por una serie de toxicidad que hemos ido acumulando, dañando nuestros mejores esfuerzos. Por eso tengo un mensaje que son simples palabras, mucho más importante lo que han dicho las personas que han estado antes que yo. Si queréis de verdad hacer realidad vuestros sueños, hay una fórmula. Mirad que yo no soy nada de fórmulas, no soy nada de receta. Me dice, a ver, deme usted la receta para ser feliz. Digo, ¿hay alguien que tenga otra pregunta? Sin embargo, si hay una fórmula que la he visto constantemente tener éxito, ¿nos garantiza tener éxito o no? Mirad, de lo único de lo que podemos estar seguros es que en un día X nos vamos a otro barrio. El resto lo que hacemos es aumentar las probabilidades. ¿Cuál es la fórmula? Tu fe y tu pasión han de ser mayores que tu miedo. Si tu fe en tu proyecto, si tu fe en ti mismo, si tu fe en tus compañeros y tu pasión como entusiasmo incíos, inmerso en lo divino, quiere decir, son mayores que tu miedo, tú saldrás adelante. Tú encontrarás un proyecto y tú serás capaz de hacer realidad tus sueños. No depende de que tengas 3 o 5 másters. No depende de que hables 7 o 8 idiomas. Porque saber muchos idiomas y tener muchos másters no tienen fuerza suficiente como palanca para desplazar el miedo del vértigo de tu vida. Los ejemplos que hemos visto hoy son ejemplos de fe y son ejemplos de pasión. ¿Pero qué pasa? Pues pasa esto, que desde el siglo XVII, desde la época de Cartesio, René Descartes, se consideraba que lo único que marca la diferencia en un ser humano es el intelecto, cogito ergo sum, pienso, luego soy, pienso, luego existo. Y el mundo de las emociones estaba completamente desplazado. Apenas tenía valor. Todo era el intelecto, éramos vistos como cubos vacíos. ¿Y un cubo vacío qué haríais con un cubo vacío? Llenarlo. A ver, ¿a mí para qué me sirve haberme aprendido de memoria todos los reyes godos, visigodos, ostrogodos, si del único que me acuerdo es del rey Wamba? ¿Por qué de Wamba? Porque me impresionó mucho que le matara un oso. Es de lo único. Y otras cosas que sí necesitaría haber aprendido, no las he aprendido. Pues es porque en el sistema está metido que lo verdaderamente importante es acumular conocimientos. Imaginaos ahora en la era digital, donde haces así todo lo tienes. ¿Son importantes los conocimientos? Naturalmente que sí. ¿Son suficientes? No. Lo mismo que no es suficiente para un enfermo que su cirujano sea técnicamente bueno, si emocionalmente es muy distante. Ahora bien, todavía hay mucha resistencia a pensar que la ilusión, que el entusiasmo, que la pasión puedan crear una nueva realidad. Y hemos visto también ejemplos preciosos hoy de cómo personas que en un momento determinado perdieron su trabajo o decidieron irse porque sencillamente no encontraban su lugar, crearon un espacio nuevo. Pues yo os voy a contar una historia real y os voy a poner un vídeo curioso. Este hombre era un dibujante que trabajaba en Nueva York, tenía una tira cómica, una simple tira cómica.
Y un día le despidieron. Y bueno, él quería saber por qué le habían despedido. Bueno, su jefe inmediato no se lo quiso decir. No, las cosas están difíciles. No, pero dime la razón. Hay algo detrás. Vete a hablar con el director. Se fue a hablar con el director y el director le dijo, bueno, ya que quieres saberlo, yo te voy a decir por qué te hemos despedido. Tú no puedes seguir aquí porque tienes un problema fundamental, algo que te inhabilita completamente para seguir trabajando en este periódico. Dígame qué es. Careces por completo de imaginación. ¿Eso qué os suena? ¿Diagnóstico, a pronóstico o a veredicto? Pero este hombre, a diferencia de otros seres humanos de extraordinaria grandeza, no se lo
Muchas gracias, Mario. A ti, si quieres quedarte, nos queda todavía un ratito. Sí. Voy a pedir que suban los otros ponentes por si hay alguna pregunta que quiera hacer el público. Si quieres quedarte con nosotros, Sí. por si alguien quiere preguntarte a ti, Sí. genial. Bueno, voy a pedir que suban los ponentes, pero voy a pedir que no suban solos. Rafa Panadero tiene que traer su caja roja, el Iron Man tiene que traer su taladro, Pimponeta su libro de cuentos, David el rotulador, Guzmán su música, Inma su currículum vital y Marta su montaña. Así que venid todos con vuestras cosas. Vale, aquí les tenéis por si queréis hacer alguna pregunta a Mario o a quienes nos han acompañado durante la mañana con sus historias. Sergio, sal tú también. Sal tú también, Sergio. Pues hay preguntas para ti. Venga, ¿quién se anima? Vale. A ver, hazlo. No sé si tenemos micro. Sí, tiene, tienes, vale. micro. Sí, muchísimas gracias. Bueno, en realidad es una pregunta para todos, porque creo que eso es la demostración de que no hay que serlo, pero inspirándonos en las imágenes del doctor Purch, la sociedad muchas veces nos dicta la lógica de que para pasar de ser un gusano a ser una mariposa, inevitablemente tienes que pasar en algún punto intermedio por ser un capullo. Entonces, si eso es evitable, o sea, porque en su experiencia parece que se deduce que sí, pero... Claro. Creo que todos en un momento dado hemos tenido que encerrarnos en uno. En mi caso, yo estuve 8 años en una academia dando clases hasta que decidí colgar vídeos. Si no, no habría podido jamás grabar vídeos de matemáticas o no tendría la soltura para hacerlo. Entonces creo que todos necesitamos o formarnos o trabajar en ese tipo de cosas que queremos empezar a hacer y dedicarles muchas horas. Mientras estás en el capullo o eres un capullo tienes que trabajar muchísimo. Pero sí. Mira, algunos nos siguen viendo unos capullos. Yo creo que sobre todo no hay que tener miedo a ser un capullo. En el sentido que estaba diciendo, por ejemplo, David. Yo creo que nosotros siempre tenemos muchos miedos y yo creo que el planteamiento es afrontarlos. Y tirar para adelante. Yo creo que aquí ha habido historias de todo y unas por accidente, otras por necesidad y otras por muchas cosas, pues atraviesas una fase en la que no te decides, que para mí la fase capullo es cuando no haces nada y no estás a gusto con tu vida. Y ya un poco el momento en que sales de ese capullo, yo creo que es cuando decides hacerlo por amor, con amor. No sé, es que ese micro no se oye, ¿no? Bueno, yo creo que una cosa es cómo te vea la gente, ¿no? Pero que, bueno, como decía Mario, te tiene un poco que dar igual, ¿no? Lo del boleto. Yo uso mucho eso del boleto, no llamado así, pero sí, no sé, un poco lo de confianza, ¿no? Y para mí el estado de capullo, un poco lo que han dicho algunos, es más con lo que yo he hablado del vértigo, en el sentido de que cuando me encierro en esa fase en la que estoy cambiando, ¿no? Esa mutación que lleva es como un parto, ¿no? Hay dolor, hay molestia, pero sabes que vas a algún lado. Entonces esa es la fase para mí de que estás dentro de ese capullo y tienes que salir, pero mientras que estás dentro es cuando te toca pensar, ¿no? Y eso no nos cuesta siempre. Quizás es el momento más importante de la transformación, es cuando pasas de gusano a mariposa. Y dentro del capullo es donde estás sufriendo la transformación. Es lo que no se ve, pero es lo vital. A mí me parece impresionante lo que dices, yo lo diré de forma menos poética. La fase de capullo tiene 3 elementos. La primera es noche oscura. Noche oscura. La segunda es las propias enzimas proteolíticas del gusano tienen que disolverle para que tenga cuerpo de mariposa. Hay una disolución, hay una transformación en la identidad. Hemos visto transformaciones. Número 3, cuando el gusano cuando ya es mariposa, rompe esa estructura que la ha tenido encerrado. Si tú no dejas que haga ese esfuerzo por salir,
y llevado por la piedad coges una pincita y aumentas la apertura y la mariposa sale más fácilmente, la mariposa se muere en menos de 24 horas. Porque ese movimiento es un movimiento que necesita su sistema cardiovascular para abrir los vasos de las alas, que antes no tenía alas. Entonces, cuando no ha hecho ese esfuerzo, el corazón no está alineado con la red vascular que tiene, entra en un shock cardiogénico, a nivel de mariposa, claro, y se muere. Es decir, hemos visto bastante las fases. Para mí, la fase de transformación es ahí, está ahí. Y luego, los demás te pueden ver como quieran. Lo importante es cómo te ves tú. Mira qué bonito la interpretación cuando todos, algunos dirán, mira ese capullo. Y otros dirán, ni se está coscando de la transformación que está sucediendo en mi interior. Cuando yo salga de aquí, ni me reconoce. ¿Alguna pregunta? Yo para Mario. ¿Y cuando no te reconoces ni tú? Tenemos que hablar tú y yo después. Cuando no te reconoces ni tú, a ver, hay algo que es nuestro yo. Entonces, hay un yo que es superficial y hay un yo más profundo. Cuando tú empiezas a transformar la superficialidad del yo, porque empiezas a vivir más intensamente, mucho más tu verdadera potencialidad, tú empiezas a darte cuenta de que hay cosas sustanciales que están cambiando, no meramente accidentales. Y a la vez te das cuenta que hay algo en tu interior que te sigue diciendo, ¿cómo te llamas? Yo soy Leticia. De repente dices, bueno, yo soy Isabel. No, hay una parte sustancial que tú sabes que es la misma. Lo que pasa es que hay transformaciones. O sea, la mariposa, si bien ya tiene una identidad diferente, también es capaz de reconocer en su interior el gusano que fue. ¿Sabes lo que te quiero decir? Otra cosa es, pero no estamos hablando de esto cuando ya se produce una ruptura del yo, pero ya no estamos hablando de lo que es la reinvención, estamos hablando de otras cosas. Entonces, no sé, porque es una pregunta muy compleja de responder, no sé si te estoy respondiendo a lo que tú me preguntas, creo que parcialmente nada más, y yo necesitaría un poco más de matización. No, que si me quieres matizar, yo encantado. Porque, vamos, yo lo que me refiero es, estás dentro del capullo y no te reconoces ni tú, y no sales de la fase del capullo. Ah, eso está muy bien visto. Ah, vale. Ah, eso está muy bien visto. Muy bien visto. Cuando tú, cuando sales de tu zona de confort, zona de gusano, y entras en el mundo de la incertidumbre, que es la noche oscura, hay tres cosas que pueden pasar. La primera es que te dé miedo y vuelvas atrás. Entonces, en ese momento posiblemente, no digo necesariamente, posiblemente a lo largo de tu vida recordarás un momento donde tú pudiste dar un paso y no lo diste. Pero bueno, siempre hay una segunda oportunidad en la vida y una tercera. La segunda es que creas que la oscuridad no tiene sentido en sí misma, con lo cual puedes caer en la desesperanza. Y la tercera es que en medio de la oscuridad te abras al misterio. Es decir, que sepas que lo mejor está por llegar. Aquí el elemento de fe quiere decir creer, sin evidencias es clave. Que sepas, y además se ha dicho esta mañana temprano, y tú lo has dicho maravillosamente, que sepas que sí va a haber luz. Pero ese es el paso imprescindible para que llegues a un nuevo mundo. Dependiendo de la interpretación que hagas de la noche oscura, así vas a vivir la noche oscura como tu realidad. ¿Alguna pregunta por este...? Que todas llegan de este lado. A ver. Levantad la mano vosotros también, ¿eh? No. Hola. Para salir de esa noche oscura, ¿qué palabra o qué mensaje puede dar cada uno que han pensado y que los ha llevado a seguir adelante cuando uno no ve la salida? Ni lo pienses. Como lo pienses, no sales. Sal de ti mismo. O sea, sal de ti mismo y busca la forma de tener una actividad que te ayude a dejar de pensar en ti mismo. Da igual, vete a jugar al fútbol, no te vayas a tomar cervezas porque acabarás como una cuba. Porque lleva tiempo, lleva tiempo.
muévete, 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 ponte las pilas. No te van a venir a solucionar tus problemas. Entonces, lo que tienes que hacer es estar activo mentalmente y no pensar en ti y en tu desgracia y en tu situación. Yo en la línea de lo que acaba de decir el doctor, para salir de esa noche oscura, yo creo que lo que hay que tener claro es que es peor quedarse con la duda. Tú puedes dar el paso y volver, pero te vas a quedar con la duda y eso sin duda, con el paso de los años, te va a pesar más que salir de la noche oscura. Te voy a devolver otra pregunta. Cuando eras pequeño, claro, como lo de los niños ya lo controlo un poquito más, cuando eras pequeño y veías un charco, ¿tú te lo pensabas si pisabas o no el charco? Sí. ¿Ves? Pues ahí es donde tenemos que soltarnos, dejarnos llevar por los impulsos, ¿no? Yo creo. Y confiar. Y ya está, no hay más. Confiar. Confía en ti sobre todo. Yo te diría, yo con estas cosas siempre hablo de la actitud de juego. Para mí es fundamental en la creatividad. Si no juega, bueno, Mario lo ha dicho con el tema de las emociones, ¿no? Porque es que el juego lleva emociones de diversión, endorfinas, etcétera. Entonces, para mí, y también lo ha dicho él, la vida es muy corta, entonces no tiene sentido vivirla sin jugar, ¿no? Entonces yo todo lo que hago para mí es un juego. A veces sale mal, a veces sale bien. Pero con la actitud del juego, si sale mal, es como que quieres volver a jugar para repetirlo y hacerlo mejor. Entonces, lo que te ha dicho ya el charco es jugar. Te tiras al charco porque quieres jugar con el agua. Mi hijo se tira al agua, se mancha, que no me gustas a mí, pero él sí que se tira, ¿no? En el agua, no se lo piensa, ¿no? Porque realmente está jugando. No sé si alguien quería. Yo te diría que lo intentes, que si no te gusta la zona oscura en la que estás, lo intentes. Porque aunque tengas que regresar, lo peor que puede ocurrir, ¿qué es? Que vas a estar otra vez en la zona oscura, vale, y lo que has hecho por el camino, aunque haya sido de ida y vuelta, o sea, inténtalo, cada vez te costará menos salir de esa zona oscura. Y no hagas caso de la gente que está en la zona oscura y no quiere salir de ella. Mira, yo, cuando fue el caso mío, estuve 2 meses mal, os lo dije antes. Me llamaba mucha gente, ¿cómo te encuentras? Bueno, lo voy llevando, tengo días. A los 2 meses tomé una decisión. Me inventé mi propia frase, se la decía a todo el mundo y me fue de coña. ¿Cómo estás? Rozando la perfección. Te aseguro que desde ese día mis amigos me lo preguntan. Desde ese día mis amigos me lo preguntan porque les gusta que se lo diga. Y es la frase mítica, rozando la perfección. Los que me lo preguntaban por joder no volvieron a llamar. Y los amigos me llamaban solo por oírlo. Qué grande, qué grande. Bueno, a ver, 2 cosas a tu pregunta, aunque la verdad es que la tuya es inmejorable. Bueno, tu respuesta es una pasada. Bien, la primera. En el 17 vivieron Descartes y Pascal. Pascal era muy joven y por eso tuvo mucho más peso Descartes. Pascal decía, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Es decir, hay una parte de nuestro interior que tiene una sabiduría verdaderamente rompedora. Pero como estamos acostumbrados a vivir en la cabeza, y la cabeza se cree que el cuerpo está para pasearla. Oye, cuerpo, llévame allí a por un poquito de agua. Allá vas. De vuelta al escenario, de vuelta. No, hay una sabiduría tremenda. Y luego te voy a dar una serie de sugerencias en relación con algo que ha comentado uno de mis compañeros. Cuando nosotros nos dejamos atrapar por el pánico, entramos en lo que se llama secuestro amigdalino, ya que los centros del miedo están en las amígdalas. Pero importante, las amígdalas de las que hablo no son estas. Están en el cerebro, porque una vez se me olvidó decirlo, una persona se puso muy pálida, y le digo, ¿te encuentras bien? Y me dijo, no. Digo, ¿qué te pasa? Dice que estoy entendiendo toda mi vida, ya no tiene remedio, me las quitaron de pequeño. Es que en el griego amígdala quiere decir almendra. Entonces, cuando estás secuestrado por la amígdala, es decir, cuando estás en noche oscura, es muy importante que cambies la química de tu sangre y que desactives la amígdala. La amígdala se puede desactivar de varias maneras. Os voy a decir las 4 más potentes que conozco. Primero, ejercicio físico. Déjate de pensar, lo ha dicho uno de mis compañeros maravillosamente. Déjate de pensar, ponte a andar, pero no andar viendo escaparates. Andar de tal manera que la gente diga, oye, esa persona tiene prisa. ¿Por qué andar? Porque cuando tú andas deprisa, haces ejercicio físico, liberas oxitocina.
La oxitocina bloquea la amígdala, de tal manera que el miedo se reduce. Número 2. Busca a alguien con quien te rías. No busques un agujero negro, estos que te chupan la energía. No. Busca a alguien alegre. Vete a ver una película divertida porque segregarás beta-endorfina. La beta-endorfina bloquea la amígdala, con lo cual superas el miedo. Número 3. Busca a alguien para quien contarle lo que sientes sin esperar que te solucione el tema. Porque esto no es como que si tengo un poco de basurita, ¿quién se la suelto? Oye, y al otro lo dejas hecho polvo, no. Tú lo compartes, tú lo hablas, esto es como me siento, esto es como me pasa, porque también liberas oxitocina. Nosotros tenemos una dimensión espiritual y tenemos una dimensión biológica, y ambas son importantísimas. Y tan importante es el sentido, esa ilusión, ese proyecto, como cuidar tu química, como cuidar tu biología. Y cuando tú has comentado, estoy rozando la perfección, tu propio cuerpo cambia, ¿a que sí? Cambia tu propio cuerpo. Cambia tu propio cuerpo, con lo cual estás mejor. Es decir, daros cuenta del potencial que tenemos dentro. Una pasada. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, adelante tú. Sí. Ya que dices alguien de este lado. Sí, gracias. ¿Se oye? Sí, acércate. Es sobre el miedo. No sé si es pregunta o una reflexión. Yo creo que decirle a alguien que tiene miedo a emprender o a lo que sea, no tengas miedo, atrévete, adelante, no le sirve para nada. No le quita el miedo, no lo ayuda. Muy bien. ¿Puedo empezar? Mi opinión. ¿Puedo empezar por aquí? De inexperta. Creo que tienes muchísima razón. Primero, atención, esto es importante. El inconsciente no reconoce la palabra no. Cuando ves a tu hija y le dices no seas desordenada, el inconsciente de tu hija capta, sé desordenada. No pienses un elefante rosa, solo ves elefantes rosas. Luego, efectivamente, no. Cuando se pusieron en una universidad en Estados Unidos palabras negativas, miedo, tal cual, solamente mencionar las palabras generaba cambios químicos en la sangre que, lejos de ayudar a superarlas, las perjudicaba. Es decir, creo que tienes toda la razón. Hay que enfocarse no en evitar lo que uno teme, sino en buscar lo que uno quiere. Es decir, olvídate de miedo, da igual. Ilusión. ¿Qué te haría ilusión probar? ¿Qué te atreverías a hacer? ¿Cuál es el paso más pequeño que crees que puedes dar? Totalmente de acuerdo. Tienes que llevarlo a otro como tú lo llevaste magníficamente. Si alguien le dice, no te deprima, no sé qué, tal cual, a que no te ayuda nada. Sin embargo, tú diciendo, estoy rozando la perfección, no solo les has ayudado a todos, y muy bien, y al que es un poco pesadito, pues boletillo, sino que todos nosotros hemos tenido una experiencia extraordinaria, nos hemos reído, hemos liberado de beta-endorfinas, hemos liberado situación, una pasada, y solamente por eso. Entonces creo que muchas veces nos enfocamos en que hay que resolver problemas, cuando considero que la clave está en generar posibilidades. La superación del miedo está en la ilusión, no está en la lucha contra el miedo, porque lo que se resiste, persiste. Eso aprende muy bien en las artes marciales. En las artes marciales lo que hay que hacer es utilizar la energía de una manera distinta. ¿Queréis alguno? Mira, al hilo de lo que puso el doctor con el tema del tigre, nosotros hemos venido aquí a contar historias. Pero yo te voy a contar que nosotros también hemos tenido fracasos. Nosotros iniciamos 2 tiendas, una de venta de vinos por internet, que la hemos cerrado, y hemos iniciado una de joyas que no nos funciona. Es decir, no siempre funciona. Tienes fracasos. Pero también tienes que pensar que algunas veces tienes que tomártelo de broma. Nosotros, muchos amigos, a mi socio y a mí, cuando le decíamos que íbamos a vender taladros por internet, había división de opiniones. Unos nos decían, cambia de psiquiatra, y los otros nos decían, súbete la medicación, porque así no va la cosa bien. Al final, eran amigos, lo decían con buena intención, ahora ven que sí que funciona, nos preguntan, ¿cuántos taladros van hoy? Y tú le dices, bueno, no te lo digo por no joder, pero bueno. Entonces, el miedo tienes que vencerlo tú mismo, no te va a ayudar nadie, ni con pastillas, ni con nada. Lo mejor es que lo comentes con gente de tu confianza que te inspire, sobre todo, tranquilidad. Y que sepas que es una persona que te quiere. Y no le pidas consejo, que te escuche. Nada más, ¿eh? Muy bien.
Yo decirte una frase que a mí me gustó mucho, me la dijo un mentor en consultoría, emprendedores, estas cosas, un señor en Cataluña. Me acuerdo que empezó el máster de emprendimiento diciendo: yo no puedo hacer nada por vosotros si vosotros no empezáis a hacer cosas por vosotros. Entonces la frase que dijo es: ayúdate y yo te ayudaré. Entonces a mí me gustó mucho porque ayúdate quiere decir que tú tienes que dar el primer paso. Por eso tenías razón tú. Por mucho que no te digamos, no hay que tener miedo, lo vas a tener hasta que tú decidas no tenerlo. Cuando arranques a dar ese primer paso, no te preocupes, que habrá gente, como te decía él, que te va a ayudar, con la gente que más te quiere, la gente que apoya en ti, de cosas, gente que te ayuda. Pero si tú no mueves el primer paso, en psicología clínica pasa esto. O sea, nadie se puede curar si no decide curarse el mismo. Te pueden contar lo que quieran, los psicólogos no podemos hacer milagros, ¿no? Los psiquiatras tampoco, entiendo. Entonces ayúdate y te ayudaremos en lo que podamos, pero el primer paso lo tiene que dar uno mismo, ¿no? Bueno, yo no sé exactamente el concepto de la palabra miedo, yo la verdad es que lo perdí hace tiempo, pero sí aprendí una cosa, que si aceptas ese miedo que tienes, le puedes, en vez de usar como excusa para no dar ese paso adelante, lo puedes usar como recurso, como herramienta para ser prudente. Y ya está. Yo te diría que el miedo es bueno. Yo ayer ensayando a los 5 minutos tuve que parar la presentación, casi me desmayo por aquí por el escenario. Hice que se fuera toda la gente más tarde, que íbamos a las 8 y salimos a las 8:30 porque tuve que volver a ensayarlo. Aún así, esta mañana he llegado y estaba desesperado. El miedo no es malo, el miedo es bueno. Lo que hay que hacer es tratar de luchar con él. ¿Me podía haber salido mal? ¿Me podía haber desmayado hoy también? Pues sí, pero a lo mejor durante 5 minutos me habría hecho algo diferente a lo que he hecho siempre. Y creo que hay que hacer cosas diferentes. Y todo lo que no nos guste, tratar de cambiarlo. ¿Miedo a qué? ¿A volver a estar como estamos ahora? Vale, fenomenal. Yo, bueno, habéis dicho ya muchas cosas. Yo creo que eso es como lo que tú decías de que no te ayuda cuando alguien te dice eso. Es como si cuando vas con tu hijo al médico a que le van a pinchar, le dices, no pasa nada, ¿no? Pues sí pasa, claro, él está cagado y va a pasar. Entonces, todos tenemos miedo. Yo he tenido momentos de pánico casi, ¿sabes? Porque no sabía qué iba a ser de mi vida. Pero realmente lo que quería era salir de ahí, salir del pánico ese. Entonces, tienes que casi apoyarte en tu miedo, que te dé un impulso, te apoyas con la gente que te quiere, con la gente que te rodea, seguro que tienes un montón de cosas buenas en tu vida. Impúlsate en eso y deja el miedo ahí, pues que esté en su sitio. Miedo. Yo tengo un miedo que me muero. O sea, mi vida es incertidumbre. Hace mucho tiempo que es incertidumbre. ¿Qué hago? No prestarle atención, porque si no, se me mete en el cuerpo y soy incapaz de moverme. Entonces, mi técnica, que no soy doctora en nada de estas cosas, es coger el miedo, dejarlo en el lado del armario y ponerte en actividad. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y no dejarte bloquear. Es como una parte del autocontrol. Te aseguro que yo estoy aterrada. O sea, estoy aterrada ahora mismo. Yo no tengo ingresos. Mi marido está en el paro, pero es que ni lo pienso. Miro para adelante y lo que traiga el futuro hay que enfocarlo con una visión positiva. Vuelvo a decir, positiva. Hay muchas oportunidades. Simplemente eso, el miedo existe y es parte de la naturaleza humana y no podemos borrarlo. Se me olvidaba un chascarrillo. Una de nuestras profesoras ha escrito un libro sobre el miedo que está genial. Así que, miedo. Juana. Bueno, poco que añadir, de verdad. Yo solo diría que hay que intentar disfrutar del miedo, porque si le tienes al lado, en vez de tenerle enfrente, acaba siendo hasta un aliado. Y si lo llevas de tu lado, acabas progresando, gracias al miedo, precisamente. Bueno, yo la verdad es que no merezco estar aquí hablando de este tema, porque exactamente soy el exponente del miedo bloqueador. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, la cuestión es que respondiendo a tu pregunta, yo voy a caer en el cansinismo y voy a hacer otro símil. Hay unos personajes en los cómics que siempre están en la noche oscura, que son los supervillanos. Por ejemplo, Magneto es una paradoja en sí mismo porque es el mutante más poderoso. Y sin embargo, ha elegido el camino de destruir en base a un discurso que es positivo.
que es el de la igualdad de las razas. La cuestión es que Magneto, el problema de base que tiene es que es el miedo, pero es el miedo insano, se teme a sí mismo. Entonces es verdad, yo coincido contigo, Norma, de que no vas a hacer nunca caso a nadie que te diga no tengas miedo, te lo tienes que decir a ti mismo y te encontrarás siendo el más poderoso entre los tuyos. Muy bien. Estupendo. Pues ya sí que estamos, ¿no?, fuera de tiempo. Ahora llega la hora de comer, pero quiero llamar a Pepe. Además, así tenemos oportunidad de darle un gran aplauso, que es el artífice de la Thinking Party y que va a sortear 10 libros de Mario Alonso Puig, que después Mario firmará, ¿no, Pepe? Bueno, yo creo que igual creéis que a mí lo que más me gusta es organizar esto, a mí lo que me gusta es sortear. Yo me crié con el 1, 2, 3, yo siempre quería ser Kiko Ledgar. Bueno, yo creo que, mira, hemos convivido varios viernes y sábados con todos ellos y si yo tuviera que definirlos por algo es generosidad. Ellos voluntariamente han querido venir a contaros la historia, han pasado mucho miedo, han dedicado su... Entonces a mí la palabra que me interesa ahora es generosidad. Iba a sortear los libros, pero no lo voy a hacer. Necesito 10 voluntarios. Venga, no, que salgáis. Vamos, quiero 10 personas aquí. Vale. Bueno, empezar a repartir un libro para cada uno. Pero, no, para. No. Para repartir. Solo uno, cuando se acaben. Y entonces, lo que tenéis ahora es que ser generosos vosotros. Tenéis que elegir una persona y regalarle ese libro. Venga. Bueno, pues yo creo que si es verdad lo de que es mejor dar que recibir, pues ahora estaréis mejor que antes. Nos vamos todos a comer, en la comida pasarán muchas cosas, no lo perdáis, estaremos juntos. Una parte importante de la Thinking es disfrutar unos de otros, así que vamos a comer todos juntos aquí. Oye, solo un momento, querría que no lo he dicho al principio, que demos un aplauso también a las personas que nos acompañan y nos están traduciendo el lenguaje de signos. Ya. Y ahora sí, todos a comer. Gracias.